¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy no nos vemos, pero les voy a dejar un parcial resuelto para que puedan ver las grabaciones las veces que necesiten. Después, de todas maneras, igual, obviamente que me pueden consultar, ya sea por mensajería interna o por foro. Les dejé un archivo, que es este, que está en la sección de primer parcial, que van a tener que llevar impreso el día del parcial. Ya lo había comentado, pero lo vuelvo a decir. Acá están todos los criterios, que bueno, es el tema de presentar en orden, responder en tinta, llevar la hoja de resumen, usar regla, etcétera. Y tenemos la tabla de puntajes, ¿sí? Cuál sería la nota correspondiente a cada uno de los puntos que ustedes se sacan. Y tienen un espacio acá que es para que yo les complete cuántos puntos se sacaron en cada ejercicio que fueron resolviendo. Y bueno, este espacio que es para la nota final. Los contenidos son la unidad 1 y 2 completa y de la unidad 3 solamente la parte de función lineal. Para practicar, les dejé un modelo de parcial viejo con el puntaje que tuvo en ese momento, bueno, y con el mismo espacio que teníamos también para corregir, que es bastante similar dentro de todo. Sí, tenemos un ejercicio que es de ecuaciones, una exponencial y una logarítmica. Después uno que tiene que ver con un poco de inecuaciones y un poco de lenguaje simbólico. Después hay un ejercicio de funciones, de lectura de funciones, dominio, imagen, máximo, mínimo, etcétera. Uno de transformaciones, composición. Y finalmente uno de función lineal. O sea, son dos ejercicios de la primera unidad, dos ejercicios de la segunda y el último es de la parte de función lineal. Este mismo archivo lo van a encontrar también adentro de la solapa de primer parcial. Bien, y yo ya tengo seleccionados acá o recortados los ejercicios. Arrancamos ahí con el primero. En el primer punto tenemos una ecuación exponencial. Acá la incógnita es x y aparece en el exponente, por eso se llama así. Hay que aplicar las propiedades de potencia. Recordar que la resta adentro de una potencia implica que estoy dividiendo 2 a la x dividido 2 a la 3 y que la suma implica que estoy multiplicando 2 a la x por 2 al cuadrado. Esto es simplemente 4 más 1 se resuelve da 5, 2 a la quinta es 32. Y bueno, este 30 se puede sumar con el 32 de acá. Entonces, pasando al limpio. Acá aplico la propiedad de división de potencias de igual base, que daría 2 a la x dividido 2 a la 3 menos 2 a la x multiplicado por 2 al cuadrado. Y esto, dijimos, 2 a la quinta es 32, le voy a sumar el 30, estas dos cosas se van a juntar y me las voy a llevar del otro lado restando. 30 más 32 es 62, así que me lo llevo para allá como menos 62. Mientras tanto, de este lado, 2 a la x aparece como un factor común. Entonces lo voy a dejar afuera de un paréntesis y adentro del paréntesis me va a quedar todo lo que está sobrando. Por ejemplo, acá del 2 a la x está sobrando un 2 a la 3 que está dividiendo. Obviamente que no lo voy a dejar solo, le voy a dejar un 1 arriba y a este sí lo voy a dejar solo, 2 al cuadrado. Bueno, esto es un octavo menos 4. Eso da 1 dividido 8 menos 4 da menos 31 sobre 8. Entonces esto es menos 31 sobre 8. Y eso es un número que está multiplicando a 2 elevado a x. Pero si yo lo quiero despejar de acá, lo tendría que pasar al otro lado dividiendo, o pasar el 8 multiplicando y pasar el menos 31 dividiendo. Es lo mismo. En cualquier caso haría menos 62 por menos 8 sobre 31. Entonces, este menos con este menos me va a quedar positivo. 32, perdón, 62 con 31 quedan 2 y 2 por 8 da 16. Cualquier cosa igual, si tienen dudas, esta parte también podría haberse hecho como menos 62 dividido, menos 31 sobre 8, van a ver que da lo mismo. Menos 62 dividido el resultado anterior da igual a 16. Y ahora la pregunta es, ¿a qué potencia elevo el 2 para que me dé 16? Si yo tengo claras las potencias, ya sé que esto es un 4, porque 2 por 2 por 2 por 2 da 16. Pero si no estoy muy segura, entonces lo que puedo hacer es aplicar logaritmo. Porque si la incógnita está en el exponente, entonces sí o sí aplico logaritmo para bajarlo. Acá digo, bueno, que la base es 2, entonces la base del logaritmo es 2, y como el resultado que yo estoy buscando es 16, ese va a ser el argumento. ¿Sí? Va a ser logaritmo en base 2 de 16. Esto va a dar x. El tema acá es que no todas las calculadoras tienen el visor para poner la base del argumento, entonces por ahí tengo que hacer un cambio de base y transformarlo a logaritmo de 16 dividido logaritmo de 2.
Es igual, ¿sí? De las dos maneras da exactamente lo mismo. Tiene que dar 4. Yo tengo el visor, entonces lo puedo poner así. Logaritmo en base 2 de 16. Aprieto igual, me da 4. Si lo hago de la otra forma, logaritmo de 16 dividido logaritmo de 2, también tiene que dar 4. Entonces ya llegué a la solución. X vale 4. O sea, que si hago 2 elevado a la 4 menos 3 menos 2 elevado a la 4 más 2 elevado, bueno, a la quinta, más 30, eso tendría que dar 0. Esto es lo mismo que decir 2 elevado, bueno, 4 menos 3 es 1, menos 2 elevado, 4 más 2 es 6, más 2 elevado a la quinta, 30, da 0. O sea, se verifica lo que encontré. O sea que mi x igual 4 es la solución correcta. Siguiente ecuación. Una ecuación logarítmica. Acá las propiedades del logaritmo son dentro de todo parecidas. Por ejemplo, la resta de logaritmos se transforma en un solo logaritmo donde voy a tener que dividir los argumentos. Si en vez de ser una resta esto fuese una suma, tendría que multiplicar los argumentos. Y hay una propiedad que es interesante, que es que cuando un número está multiplicando afuera, entonces lo puedo pasar adentro del argumento como una potencia. Y todas estas propiedades las voy a aplicar en este caso. El 2 lo voy a subir a la potencia, entonces me va a quedar como logaritmo de x menos 3 al cuadrado. Y por otro lado, estos dos logaritmos los voy a juntar en uno solo. En vez de hacer una resta de logaritmos, directamente junto a un solo logaritmo en donde divido x dividido 2. Y acá lo que logro hacer es igualar, digamos, el logaritmo de este argumento es igual al logaritmo de este argumento, entonces los argumentos en sí son iguales. O sea, x menos 3 al cuadrado es lo mismo que x sobre 2. Y esto se va a transformar en una ecuación cuadrática, en donde tengo que desarrollar el cuadrado, o sea, x menos 3 por x menos 3, que eso, si van haciendo paso por paso, les queda algo así. Y acá tengo que esto es igual a x dividido 2. Yo prefiero no trabajar con fracción, entonces este 2 lo que voy a hacer es multiplicarlo, o sea, voy a multiplicar de ambos lados, acá por 2 y acá por 2, para que desaparezca, porque si no voy a tener que trabajar con fracciones un poco incómodo. Entonces ahí hago una distributiva del 2 y me queda 2x al cuadrado menos 12x más 18. Y esta x ya la puedo pasar de este lado restando y entonces ahí obtengo 0. O sea, ya tengo el a, menos 12 menos 1 es menos 13, ahí tengo el b, y el más 18 sería el c. Entonces, acá puedo aplicar Bhaskara, lo que sí tengo que hacer es indicar quién es a, quién es b, paréntesis, y quién es c, también con paréntesis. Ah, no, este era positivo, así que no necesito. Hay algunas calculadoras que ya lo resuelven, entonces podría, si quiero, o si tengo esa, podría hacer indicar quién es A, quién es B, quién es C, hacer Bhaskara y directamente decir las dos soluciones. Pero bueno, si no la tengo, tengo que ir anotando paso por paso. La fórmula siempre es la misma. Menos B más menos raíz B cuadrado menos 4 por A por C. Todo esto va en raíz. Y todo, desde el principio hasta el final, se divide en 2 por A. Eso es lo que me va a dar mis dos soluciones, x1 y x2. Pasando esto en limpio a los números que tenemos, x1, x2, me va a quedar. Menos b es menos menos 13. Eso después cuando lo pase me va a quedar 13 positivo. Más menos raíz. Menos 13 al cuadrado, que es lo mismo hacer menos 13 al cuadrado que 13 al cuadrado. Porque igual se va a multiplicar por sí mismo, va a quedar positivo. Menos 4 por a por c. Y abajo 2 por a, o sea 2 por 2. Esto dijimos que va a ser directamente 13. Esto es 169 menos 4 por 2 por 18, así que 13 al cuadrado menos 4 por 2 por 18, 25. Lo que les había dicho antes es que es lo mismo hacer 13 al cuadrado que hacer entre paréntesis menos 13 al cuadrado. ¿Ven? Da exactamente igual. Por lo que les decía que 13 por 13 o menos 13 por menos 13 es igual.
En cualquier caso da 25 y después al 25 le hacemos la raíz que sería 4. Entonces tenemos 13, perdón, 4 no, 5. 13 más menos 5 dividido 4 y ahí separo solución 1, solución 2. Para la primera solución uso la suma, tengo 13 más 5 dividido 4. Para la segunda solución uso la resta, 13 menos 5 dividido 4. En la suma esto es 18 sobre 4 y en la resta esto es 8 sobre 4. Esto da 2 y esto da un número con coma. 18 dividido 4 da 4,5. Bien, y ahí encontré mis dos soluciones. Son 4,5 y 2. Pero yo tengo que fijarme siempre si se pueden las dos, si funcionan. Porque los logaritmos solamente pueden tener adentro un número positivo. Entonces, por ejemplo, este número solo puede ser positivo. Este resultado solo puede ser positivo. Y ya estoy viendo que este me va a generar problemas. Porque por más que acá esto esté bien, el logaritmo de 2, eso se puede hacer. Acá, si yo pongo un 2, 2 menos 3 da negativo. Entonces ahí no se puede. O sea que este número lo descarto. Esa no es una solución. Eso no funciona porque logaritmo de 2 menos 3 es logaritmo de menos 1 y eso no se puede. ¿Sí? Si yo intento hacerlo, si trato de hacer la verificación, pongo 2 veces el logaritmo de 2 menos 3, ahí me va a dar error matemático. En cambio, si yo en vez de ponerle el 2, le pongo la otra solución que era 4,5, no debería tener ningún problema. Lo resuelve perfectamente. Y por otro lado, si hago logaritmo de 4,5 menos logaritmo de 2, tiene que dar el mismo resultado. 0,35218 y acá lo mismo, 0,35218. O sea, las dos cuentas dan exactamente igual. Entonces con eso estoy verificando que mi segunda ecuación está bien resuelta. Vamos con el siguiente. En el punto 2 nos dice, dado un número X, escribir las siguientes expresiones, cada una en un renglón, entonces hay que escribir la expresión A, la expresión B, y después nos dice si A es menor que B, cuál es el intervalo de valores posibles para X. Y nos da la expresión en lo que sería lenguaje coloquial y tendríamos que pasarlo al lenguaje simbólico. Me dice, multiplicar el número por menos 2, entonces X por menos 2, sumarle 5, sumo 5, y al resultado obtenido, o sea, a esto, multiplicarlo por 3. Ahora, al triple del número, o sea, 3 por X, restarle 3. Sumarle nuevamente el número, más X, y finalmente sumar 8, más 8. Esta sería la expresión A y esta sería la expresión B. Y lo que plantea es que A es menor que B. Entonces, copio A, copio B y pongo que la primera es menor que la segunda. La pregunta a partir de acá es, ¿cuál es el intervalo de valores posibles para X? O sea, tengo que resolver esta inecuación que se formó. Entonces, acá yo tendría que hacer X por menos 2, eso es menos 2X, más 5, queda así. Todo esto está multiplicado por 3, entonces ahí voy a tener que hacer una distributiva. Esto es menor que 3X menos 3 más X más 8 se puede resumir bastante, porque 3X se puede juntar con X y menos 3 se puede juntar con 8. Lo amarillo, 3X más X son 4X. Y lo verde, 8 menos 3, 5. Acá, cuando hago la distributiva, tengo menos 6X más 15 menor que 4X más 5. Estoy manteniendo el símbolo todo el tiempo para el mismo lado. Acá tengo que tomar una decisión y es de qué lado voy a dejar las X. ¿Las voy a dejar todas del lado izquierdo o todas del lado derecho? Da lo mismo de la forma que lo haga, pero tengo que tener en cuenta que si las dejo del lado donde estén negativas, después ese número negativo que va a pasar dividiendo al otro lado va a hacer que me cambie el signo este de la desigualdad. Entonces es algo para tener en cuenta. Vamos a mostrar de los dos caminos cómo sería. Si yo dejo todas las X a la izquierda, voy a tener menos 6X menos 4X menor que 5 menos 15.
Estos son menos 10x menor que menos 10. Por lo tanto, el menos 10 acá haría que mi signo cambie de lado. Conclusión, x quedaría mayor que 1. Si lo hubiese hecho de la otra forma, tendría acá el 15, le paso restando el 5, acá las 4x le paso sumando las 6x, o sea, 10 es menor que 10x. El 10 de vuelta pasa dividiendo y me queda que 1 es menor que x. Es lo mismo, de las dos formas llegué a lo mismo, porque decir que x es mayor que 1 o que 1 es menor que x es igual, es como decirlo, pero en otras palabras. Por lo tanto, ¿cuál es el intervalo de valores posibles para x? X tiene que ser un número más grande que 1, por lo tanto puede ser desde 1 hasta infinito. Ese es el intervalo de valores posibles para x. Con eso ya tenemos resuelto todo el ejercicio número 2. Vamos con el punto número 3, que ya es sobre funciones. En este caso nos dan una función y a partir de esa nos pide que vayamos indicando dominio, imagen, raíces, máximo, mínimo. Nos pide la imagen del menos 1, la preimagen del menos 5 y que completemos cuáles son los intervalos de crecimiento y pregunta si hay algún tramo donde la función sea constante. Para dominio de imagen yo me voy a fijar qué valores de x abarca la función, eso para dominio, y para imagen qué valores de y abarca la función. O sea, en x, digamos, cuál es el recorrido de izquierda a derecha que hace la función. Empieza en menos 5 y termina en 7. Y como todos los puntos están pintados, entonces eso significa que los incluye, por lo tanto, esto llevaría un corchete. Dominio sería desde menos 5 hasta 7. Siempre se indica de izquierda a derecha. Imagen es cuál es el rango de valores de y. Esto es el punto más bajo, que estaría en el menos 2, y lo más alto está por acá, que estaría en el 6. De vuelta, son puntos pintados, así que los marco con corchete desde menos 2 hasta 6. Nuevamente lo indico desde el más bajo hasta el más alto. Raíces. ¿Cuáles son los puntos donde la función corta al eje horizontal? Acá tengo un punto, acá tengo otro y ahí tengo otro. Entonces, tengo tres raíces. Las raíces las puedo indicar como x1 tanto, en este caso menos 4. x2, la segunda es 5 y la tercera x3 es 7. Ahí ya tengo las tres raíces. 4, 5 y 7. Máximo y mínimo. Hay exactamente un máximo, que es este punto de acá, y un mínimo, que es este punto de acá. El máximo es cuando x vale 2 y vale 6, entonces lo puedo indicar con sus dos coordenadas, máximo 2, 6. Y punto mínimo es 6 menos 2. Bueno, es casualidad que justo sean los números así parecidos. Imagen de x igual menos 1. Me paro. Cuando x vale menos 1, ¿cuánto es la función? Es 2. Entonces, esto sería 2. Preimagen de y igual menos 5. Al revés. Me voy a parar en y cuando y vale menos 5. No hay. Entonces, preimagen de y igual menos 5 no tiene. Si me hubiese preguntado cuál es la preimagen de y igual, no sé, 1, por ejemplo, entonces habría dicho que es menos 3 y que es 4, algo, 4,6. Pero en este caso directamente no tiene. Intervalos de crecimiento e intervalos de decrecimiento. Los intervalos de crecimiento y de decrecimiento están dados por los máximos y los mínimos. Acá tengo un tramo donde la función está subiendo, bueno, justo hasta ahí que se hace constante, después vuelve a seguir subiendo. Acá hay otro tramo donde la función está subiendo y entre medio, acá, tengo que la función está todo el tiempo bajando. Entonces voy a marcar eso en mi eje horizontal. Entre 2 y 6 yo tengo intervalo de decrecimiento. Entre menos 5 y 2 y desde menos 1 hasta 2, perdón, dije 2 positivo, era negativo, eh, tanto como desde 6 hasta 7, todo eso es intervalo de crecimiento. O sea, el intervalo de crecimiento está conformado por varias partes. Lo que va desde menos 5 hasta 2, desde menos, lo volví a decir positivo, negativo, hasta 2 negativo, lo que va desde menos 1 hasta, ahora sí, 2 positivo, y lo que va desde 6 hasta 7.
esta es la parte que cuesta más. Históricamente es lo que es más difícil de ver, porque yo lo que estoy viendo es, digamos, cuál es la sombra de esto que está creciendo sobre el eje X. Entonces, estoy mirando cuál es como la proyección. Yo me fijo en X, que la función está subiendo. En todo este tramo de X la función está subiendo. Y en todo este tramo de X la función está subiendo. En cambio, el intervalo de decrecimiento es entre 2 y 6. O sea, desde el 2 hasta el 6 yo estoy dentro del intervalo de decrecimiento. Por último, ¿en algún tramo la función es constante? Sí, acá, entre menos 2 y 1. Entre menos 2 y, perdón, dije 1, y menos 1. Estoy con un tema con los signos. Ahí tengo que la función está en su intervalo constante. Y acá, por ejemplo, no me preguntó nada sobre el intervalo de positividad y de negatividad, pero el de positividad es uno solo, en este caso, es lo que va desde menos 4 hasta 5. Y el de negatividad sí está conformado por dos pedacitos. Lo que está entre menos 5 y 4, todo eso viene antes de el eje horizontal, y entre 5 y 7 también estoy por debajo del eje horizontal. Vamos con el punto que sigue, punto 4. Tengo una función f de x, que es una función cuadrática común, y me dice que tengo que escribir una función g, sabiendo que es una transformada de la anterior, mediante un desplazamiento de 2 unidades a la derecha, una reflexión con respecto al eje x, o sea, sería una reflexión vertical, una compresión vertical en factor 0,5 y finalmente un desplazamiento de 2 unidades arriba. O sea, son varias las transformaciones que se hicieron. Primero que nada, agarro la función, que es x al cuadrado, y la voy a desplazar. Entonces, desplazo 2 unidades a la derecha. ¿Qué hago? Agarro la x, y si quiero irme para la derecha, le resto 2. Entonces, esto sería el desplazamiento. Voy a ir marcando como por partes. Desplazamiento de 2 unidades a la derecha sería esto. Ahora, a lo que ya tengo, le voy a hacer una reflexión con respecto al eje x. Hacer una reflexión con respecto al eje x implica que agarre lo que me dio recién, que tenía x menos 2 al cuadrado, y que le cambie de signo, ¿sí? Hacer reflexiones es cambiar de signo. Entonces, esta es la función que cumple con lo anterior más la reflexión. Después, compresión vertical en factor 0,5 significa que a lo que tenía lo voy a multiplicar por 0,5. Ahí me queda x menos 2 al cuadrado. Entonces, lo que estoy logrando es que esta función se aplaste en forma vertical. Y por último, me queda finalmente desplazamiento de 2 unidades arriba. Eso es lo más fácil porque lo único que tengo que hacer es sumarle 2. O sea, agarro esto y digo, bueno, para que se desplace para arriba, vamos a sumarle 2. Entonces ahí va a quedar igual que la anterior, pero desplazada. O sea, le apliqué varias transformaciones a la función. Vamos a ir mostrándolo en GeoGebra. Miren, ahí tengo para dibujar la función original es x al cuadrado. Cuando yo agarro la función y le resto 2, o sea, pongo x menos 2 y lo elevo al cuadrado, se desplaza hacia la derecha. Después a eso lo que hice fue reflejarlo con respecto al eje x, o sea, le cambié el signo. Ahí se refleja. Y le hice una compresión en factor 0,5, o sea, lo multiplico por 0,5. Se comprime, o sea, se queda como más aplastado. En este caso se ve como más abierto. Y finalmente lo desplazo 2 unidades para arriba, o sea, le sumo 2. Y ahí me queda la función final. O sea, la original, la f, es la verde y la que conseguimos es la azul. Con esto que hicimos, que obtuvimos la función g, vamos a ponerlo como respuesta en el inciso A. Tengo que g de x sería menos 0,5 x menos 2 al cuadrado más 2. Ahora sí, con esto que hicimos, vamos a encontrar las funciones compuestas. F compuesta con g en 2, g compuesta con f en 2, g compuesta consigo mismo en 2 y f compuesta consigo mismo en 2. O sea, hay que hacer varias composiciones ahí. Primero, f, que adentro tiene g evaluado en 2. Después g, que adentro tiene f evaluado en 2. Después g de sí misma evaluado en 2. Y f de sí misma evaluado en 2. Bueno, puedo aprovechar y hacer de una sola vez los que dicen g evaluado en 2. Total,
el primer paso, digamos que sería lo mismo, esto, y después hacer en un paso estos, los que son f evaluado en 2. Para eso agarro la calculadora y voy reemplazando. G evaluado en 2 sería cuando esto vale 2. O sea, 2 menos 2, bueno, no necesito calculadora. 2 menos 2 es 0, 0 al cuadrado es 0, 0 por cualquier cosa es 0, le sumo 2, me queda 2. O sea, esto es f de 2. Acá va a ser g de 2. Y bueno, acabo de hacer g de 2, ya sé que es 2. Así que este ya sé que me da 2. Violeta, f evaluada en 2. 2 al cuadrado, 4. Entonces g evaluado en 4. Y acá f evaluado en 4. El fácil es f evaluado en 4 porque es 4 al cuadrado, 16. Este, por ahí sea un poco más largo. Ah, y me faltó f evaluado en 2, es 4, porque 2 al cuadrado es 4. G evaluado en 4. Cuando este es 4, 4 menos 12 es 2. 2 al cuadrado es 4. 4 multiplicado por menos 0,5 me da menos 2. Cuando le sumo 2 me queda 0. Cualquier cosa igual esta parte la pueden obviamente hacer en la calculadora y pueden ir anotando los pasos. Yo estoy tratando de hacerlo como un poco más sintético. Después me dice que encuentre la composición de la función f con g o la composición de g con f. Elegir una. O sea, cualquiera de las dos me sirve. Si yo quiero hacer f compuesta con g en x, entonces significa que tengo que hacer f que adentro tiene todo esto de acá. O sea, f de menos 0,5, x menos 2 al cuadrado más 2. Y eso no es otra cosa que agarrar lo que está en el paréntesis, que es todo esto, y elevarlo al cuadrado. O sea, lo voy a copiar así tal cual y voy a poner esto elevado al cuadrado. Eso es f compuesta con g. G compuesta con f sería g que adentro tiene x al cuadrado. Y g es todo esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? En vez de ponerle x, voy a poner x al cuadrado. Y ahí ya está. De las dos maneras era como bastante cortito porque la función f era como muy sencilla. Finalmente estamos hablando de función inversa. Me pide encontrar la función inversa de g. O sea, tengo que agarrar esto. En vez de escribirlo como g, voy a escribirlo como y. Más fácil para hacer la función inversa. Y ¿qué más me pide? Me pregunta si es necesario acotar el dominio y la imagen para que sea función y pregunta por qué. El punto D, esto era el punto C. Bueno, me conviene entonces, dijimos, escribirlo como y igual menos 0,5 x, bla, bla, bla. Y como yo voy a encontrar la inversa, entonces voy a hacer, en vez de y voy a poner x y en vez de x voy a poner y. O sea, esto va a ser x igual menos 0,5 y menos 2 al cuadrado más 2. Lo que tienen las funciones cuadráticas es que como tienen dos ramas que son simétricas, entonces yo no puedo encontrar la imagen, perdón, la inversa así nomás. Tengo que recortarle el dominio. Tengo que elegir si voy a hacer la rama de la derecha o la rama de la izquierda. A eso hace referencia la pregunta que está acá de si es necesario acotar el dominio de la imagen. Sí, es necesario elegir si vamos a usar el dominio del 2 al infinito o del menos infinito al 2. Porque yo solo puedo hacer la inversa de una de esas dos ramas. No puedo hacer las dos porque si no, no tendría una función. Así que vamos a encontrar la inversa y después vamos a elegir si hacemos la rama de la derecha o la rama de la izquierda. Agarro mi 2, lo paso restando. Tengo x menos 2. Este menos 0,5 lo voy a poner como menos un medio porque me conviene para el paso que quiero hacer ahora. Lo voy a pasar como un menos 2 multiplicando. Entonces que me quede así. Menos 2 multiplicado a x menos 2 igual y menos 2 al cuadrado. Bueno, ahí si tengo ganas de hacer el desarrollo lo puedo hacer. La verdad que no es tan necesario, no es tan importante. Quedaría algo así. Y el cuadrado pasa como raíz. Y este es el momento donde tenemos que decidir si estamos haciendo la rama de la derecha o la rama de la izquierda. ¿Por qué? Si este número elevado al cuadrado me da esto, entonces lo que está dentro podría ser o positivo o negativo. Entonces yo ahí tengo que decir si esto es como la opción positiva o la opción negativa. Entonces es como en Bhaskara cuando tenemos el más menos.
acá es donde todo se define. Por lo general, lo que se suele hacer es elegir el dominio de la rama derecha, o sea, cuando x es mayor a 2, que si no recuerdo mal era el eje de simetría, sí, cuando x era mayor a 2. Entonces, esto lo dejo así como está y agarro el 2 y lo paso sumando. Entonces quedaría 2 más la raíz de todo esto igual a y. Y esta sería la inversa. Si yo hubiese elegido la otra mitad, en vez de hacer 2 más la raíz de todo esto, sería 2 menos la raíz. Voy a mostrarlo acá. Esta función verde ya no la usamos, esto no lo necesito. La función me quedó 2 más raíz cuadrada de menos 2x más 4. Pero yo estoy usando, o estoy reflejando la rama de cuando x es más grande que 2. Ahí estoy dibujando la función azul, la función g. Voy a ocultar la otra. Entonces, la función roja es la inversa de la función azul. Perdón, de la naranja. Si yo hubiese elegido cuando los x eran menores que 2, entonces iba a tener que hacer, en vez de la suma, la resta. Entonces ahí tengo las inversas. Por lo tanto, ahí tengo la inversa de mi cuadrática, es una función raíz. Cuando pregunta si es necesario acotar el dominio de la imagen para que sea función, decimos que sí, porque la parábola tiene dos ramas. Por lo tanto, para la inversa yo solamente tengo que hacer, o puedo solamente invertir una de las ramas. Entonces, sí es necesario acotar la imagen. Acotar el dominio, perdón. Hay que elegir una sola rama. Bien. Bueno, y la explicación de por qué es la que decía recién, porque si no, no sería función. Si no se hace, la inversa no es función. Porque si yo no acoto, entonces me estaría quedando con dos tramos. Me estaría quedando con el menos y con el más y no sería función. Vamos con el punto final, el punto número 5. Este es de función lineal. Dice, Lucía vuelve del colegio a su casa en bici a velocidad constante. Esto ya me está indicando que es una función lineal. A los 6 minutos de salir le faltan 45 cuadras para llegar a su casa. 2 minutos antes le faltaban 51 cuadras. Y me pide completar el cuadro mostrando los cálculos necesarios para hallar el valor numérico de la pendiente, la ordenada, la raíz. La primera fila se da resuelta. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo que la variable independiente representa el tiempo, o sea, el elemento que es, en este caso el tiempo, serían los minutos. La variable dependiente es la distancia, que tengo que poner un punto de referencia, que bueno, acá como se está contando cuánto le falta para llegar a su casa, sería distancia a su casa. Entonces ahí vamos a poner acá distancia a casa. Uy. Y la unidad estaría en este caso en cuadras. Distancia a casa, unidad cuadras. Tengan en cuenta que tengo muchas unidades de medida, entonces tengo que definir bien cuál es la que estoy usando. Pendiente. Si yo divido distancia sobre tiempo, o sea, la división, variable y dividido variable x sería velocidad. Entonces, pendiente sería a qué velocidad viaja. Esta velocidad va a ser un número negativo porque la distancia a la casa cada vez es menor a medida que pasa el tiempo. Ordenada al origen, cuando el tiempo vale 0, ¿a qué distancia de su casa está? O sea, sería ¿a qué distancia está la casa del colegio? O distancia inicial a su casa. Distancia del colegio a su casa. Y raíz sería en qué momento la distancia a su casa es 0. Y eso ocurre cuando ella ya llega a su casa. Entonces la pregunta acá sería cuánto tiempo le llevó el viaje completo. Tiempo total de viaje. Y tendría que hacer los cálculos de cuánto es la velocidad, cuánto es la distancia del colegio a su casa, cuánto tiempo tardó para responder acá el valor numérico.
Y bueno, la ecuación, una vez que responda esto de la velocidad y la distancia, ya la puedo escribir. Una vez que la tenga, ahí resuelvo. Luego de 15 minutos, cuántas cuadras le faltaban. Si se encuentra 9 minutos, cuántos lleva andando en bici. Después me pide hacer el gráfico e indicar dominio e imagen en el contexto del problema. Luego me fijo los datos. Tengo que en el minuto 6 le faltaban 45 cuadras. Eso sería como punto 1 o punto A. 2 minutos antes le faltaban 51 cuadras. O sea, voy a restar las cuadras dividido el tiempo. El tiempo que pasó fueron 2 minutos. Y ella pasó de estar a 51 cuadras a estar en 45 cuadras. O sea, que le falten 45 cuadras. Digamos, recorrió 6 cuadras en 2 minutos. O sea, que hace 3 cuadras cada minuto. Esto me da negativo porque como se está acercando a su casa, entonces esta distancia es cada vez menor, por eso me da negativo. Esta sería la pendiente, ¿sí? -3. ¿Cuál es la distancia del colegio a su casa? Y bueno, si hizo 3 cuadras cada minuto y por ejemplo ya había recorrido 4 minutos, entonces hago 4 por 3 y le sumo a los 51 y ahí ya me da cuánto era la distancia inicial. En forma general, la fórmula esta que yo estoy aplicando es coordenada en y del punto menos pendiente por coordenada en x del punto, que visto con los valores que tenemos acá, usando este punto como punto 1, sería 51 menos -3 por 4. Por eso ahí hay que sumar 51 más 12. Entonces ahí obtengo cuánto sería la distancia inicial. Serían 63 cuadras. Ya lejos la escuela. Entonces este número son 63. Ah, y la fórmula general de esto, que es la fórmula de la pendiente, es la resta de las y dividido la resta de las x. Y no en cualquier orden, sí o sí en el mismo orden. O sea, el segundo menos el primero. Por eso yo hice 45 menos 51 acá. Y bueno, 6 menos 4 que ya sé que es 2. Entonces, ya teniendo la pendiente y teniéndola ordenada, puedo directamente escribir la función. La función sería y, que es la distancia a la casa, es igual a 63 cuadras iniciales menos 3 cuadras por cada minuto que pasa. ¿Cuánto tiempo va a pasar de viaje? Y bueno, si tiene que recorrer 63 cuadras, yendo a 3 cuadras cada minuto, divido y ya está. Ahí lo único que tengo que hacer es la división. 63 dividido 3 me da 21. Entonces, este cálculo es muy fácil. 63 dividido 3 da 21. Esa es la raíz. Pensándolo como de la forma, digamos, compleja, sería decir que 0 es igual a 63 menos 3 por x, pero esto es lo mismo, porque 3x pasa sumando, me queda igual a 63 y ahí divido y queda 63 dividido 3. Digamos, es más fácil pensarlo en el contexto que hacer todo el cálculo este. Ahora sí, ya tengo mi ecuación y puedo responder. Luego de 15 minutos de salir, ¿cuántas cuadras le faltan para llegar a su casa? O sea, 15 es la X, 15 minutos. De vuelta, saco la calculadora y hago 63 menos 3 por 15, faltan 18 cuadras. Entonces, acá faltan 18 cuadras. En el C, si se encuentran 9 cuadras de su casa, ¿cuántos minutos lleva andando en bici? Acá es como al revés. O sea, el 9 es la Y, es el resultado. Entonces, ahí tengo que pensar que si 9 es igual a 63 menos 3x, o sea, si 9 es lo que ya le falta, ¿cuánto recorrió? 63 menos 9, ¿sí? 63 menos 9, hago la resta y después paso dividiendo el 3. 63 menos 9 da 54, eso es lo que ya recorrió, dividido 3, 18. Bueno, 18 minutos. O sea, x es igual a 54 dividido 3, que es igual a 18. Fue casualidad que justo los dos daban el mismo resultado. Después me pide hacer el gráfico y indicar el dominio de la imagen. El dominio de la imagen ya se puede indicar directamente a partir de acá. El dominio son los valores que toma el tiempo. Como tarda 21 minutos en llegar a su casa, entonces el dominio va a ir de 0 a 21. Desde 0 hasta 21. Y la imagen es qué valores toma
La distancia, que bueno, lo mínimo es 0, que es cuando llego a su casa, lo máximo es 63, cuando estaba en el colegio. La parte importante acá, o lo que más peso tiene, es esto de graficar. Ahí tengo que fijarme bien una escala que sea conveniente, porque en vertical tengo que llegar hasta 63 y en horizontal tengo que llegar hasta 21, y marcar bien los puntos. No necesito la parte negativa de los ejes, porque como estamos hablando de tiempo y de distancia, entonces no tendría sentido usarlo negativo. Entonces voy a agarrar y voy a hacer un plano que en vertical vaya hasta 63. Ahí tengo que etiquetar el eje, decir esto es distancia a casa, que se mide en cuadras. Y marcaría, ahí estaría el 63. Creo que sería conveniente una escala de 3 en 3, eso sería como bastante fácil. Estaría 60. Tengo 3, 6, 9, 12, 15, acá está el 45. 3, 6, 9, 12, 15, acá está el 30. Y bueno, necesito como los mismos cuadritos, pero para abajo. Así que vamos a agarrar y copiarlos. Ahí llegaría hasta 0. Entonces, 5, 10, 15, perdón, 3, 3, 6, 9, 12, 15 estaría por acá. Y el 0 me queda ahí. Entonces tengo el eje vertical de la distancia, que es algo así, y por otro lado el eje horizontal, que es de los minutos. Los minutos puedo ir hasta 21, de 2 en 2, de 1 en 1, de lo que yo quiera. Vamos a hacer 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. No es necesario hacer la misma escala en los dos ejes. Yo acá usé la misma escala porque justo da que el 21 y el 63 son múltiplos de 3. Entonces no me quise complicar. Marco el punto de inicio, que sería las 63 cuadras, y el punto de finalización, que son los 21 minutos. Y agarro y conecto el primero con el último. Entre medio hay cosas que tienen que coincidir, que es que a los 15 minutos tiene que darme 18 cuadras. Entonces, si yo ubico los 15 minutos que estarían por acá, esto tiene que ser 18, perfecto, 18. Y cuando le faltan 9 cuadras para llegar a su casa, que es este, tiene que darme a los 18 minutos. ¿Ven que coincide? Perfecto. O sea, este punto sería la respuesta del inciso C, este es el C, y esto sería la respuesta del inciso D. Si no lo dije mal. Ah, no, perdón, B y C. Este es el B y este es el C. Entonces, ahí tengo indicado que lo que resolví en forma analítica, o sea, haciendo los cálculos, coincide después con la resolución en forma gráfica. Algo que me falta poner acá es la etiqueta del eje horizontal. El eje horizontal, este sería tiempo, y lo estamos midiendo en minutos. Y ahí estamos con el parcial.